en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Y muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Bienvenidos, preciosos reyes amados, a este primer Shabbat del mes 11, a este primer Shabbat de este nuevo mes bíblico en el que le damos la alabanza y la gloria a Jehová. Mes número 11, el 11 en la Biblia significa temporada de transición. Temporada de transición es el momento en donde lo antiguo pasa y se instala lo nuevo. Es el tiempo de la transición. Cuando Yeshua muere en la cruz, hay 11 discípulos, quedan 11 discípulos y hay un periodo de transición. Yeshua va a formar la eclesía, pero para comenzar el trabajo apostólico, se tiene que nombrar un nuevo apóstol para completar los 12 y así poder dar inicio del testimonio en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta el confín de la tierra. El número 11 en la Biblia es tiempo de transición, es lo que está antes de la instauración del gobierno. Así que en este tiempo de transición, mes número 11 es el mes para hacer decisiones, para hacer meditación sobre las decisiones que hemos tomado para enrumbarnos hacia el mes número 12 de la consolidación del programa de gobierno de Jehová en nuestras vidas, de la cultura del reino en nuestras vidas. Así que es un tiempo, este mes número 11, para meditar, reflexionar en la palabra de Jehová, quitar todo aquello que estorba y poder prosperar, hacer las decisiones que nos van a llevar a poder llegar a obtener lo nuevo, tomar posesión de lo nuevo sin que nada de lo viejo venga a interferir en que toda la sabiduría de Jehová pues nos guíe plenamente hacia todo el desarrollo de todas las bendiciones que tiene para nosotros en total santidad. Preciosos Reyes Santos, antes de iniciar este Shabbat, lo ponemos en las manos de Jehová, lo entronizamos a través de una oración para dar inicio a este Shabbat y le pedimos a Jehová que sea Él el que tome posesión de nuestras vidas. Queremos que sea su Ruach HaKodesh
el que hable a través de nosotros y sea su Ruach HaKodesh el que nos comunique toda su palabra en plenitud de comunión. Padre de la gloria, Jehová de los ejércitos, en este nuevo Shabbat te damos las gracias una vez más. Eres tú, Jehová, el que siempre eres fiel. Es en ti, Jehová, que reposan nuestras almas. Es en ti, Jehová, que reposan nuestros espíritus. Jehová, Padre adorado, que en este nuevo día de Shabbat, en este mes de transición, revela a nuestro espíritu toda impureza que debe ser echada fuera y coloca, Señor, en nosotros los nuevos hábitos de santidad que nos van a hacer progresar hacia el poder, amor y dominio propio que debemos tener asentados en nuestros corazones para vivir plenamente la cultura de tu gobierno, en tu amor pleno, cuando haya culminado este periodo, este mes de transición. Padre Santo, Jehová de los ejércitos, este es un Shabbat victorioso en este mes. Danos la gracia y la fortaleza de tu sabiduría que lo renueva todo. Límpianos, Padre Santo, a plenitud en espíritu, alma y cuerpo. Líbranos, Padre Santo, según tu misericordia, en el nombre y la sangre de Yeshua HaMashiach, para ser hallados irreprensibles en tu presencia en espíritu, alma y cuerpo. Jehová, Padre Santo, que tu bondad insondable, que tu amor insondable llegue hacia todas las casas de los mosqueteros de Jehová, hacia los que pertenecen al discipulado de Bellavista, de las Margaritas, de Ciudad Federación, sobre cada uno de ellos, Padre Santo, sobre cada uno de los clanes, cada uno de los participantes, y aún más allá, Padre Santo, los que están distribuidos en todos los estados del país, los que nos ven, Padre Santo, desde el mismo continente americano, desde el continente europeo, desde el continente asiático. Padre Santo, derrama sobre ellos la plenitud de tu amor, la plenitud de tu justicia, la plenitud de tu bondad. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Jehová, Padre Santo, porque tú eres fiel. Padre de la gloria, declaramos que este Shabbat queda aperturado, porque el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Queda aperturado este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Gloria a Jehová, preciosos reyes amados. Continuando entonces, le damos gracias a Jehová por toda su gracia, por todo su favor. Y ahora sí, nos disponemos para poder entrar en esa comunión plena, en esta hermenéutica que Jehová tiene para nosotros en este día. Bendiciones. La primera lectura de la hermenéutica de hoy es tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 42, versos del 1 al 4 y del 6 al 7. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, al que escogí con gusto. He puesto mi espíritu sobre él y hará que la justicia llegue a las naciones. No clama, no grita, no se escuchan proclamaciones en las plazas. No rompe la caña doblada, ni aplasta la mecha que está por apagarse, sino que hace florecer la justicia en la verdad. No se dejará quebrar ni aplastar hasta que establezca el derecho en la tierra. Las tierras de ultramar esperan su ley. Yo, Jehová, te he llamado para cumplir mi justicia. Te he formado y tomado de la mano. Te he destinado para que unas a mi pueblo y seas luz para todas las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar a los presos de la cárcel y del calabozo a los que yacen en la oscuridad. Amén. Salmo 29, del 1 al 4 y del 9 al 10. El Señor
tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versos del 34 al 38. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente reconozco que Jehová no hace diferencia entre las personas. En toda nación mira con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia. Ahora bien, Dios ha enviado su palabra a los israelitas, dándoles un mensaje de paz por medio de Yeshua HaMashiach, que también es el Señor de todos. Ustedes ya saben lo que ha sucedido en todo el país judío, comenzando por Galilea. Después del bautismo que predicó Juan, Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder, y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Amén. Evangelio es tomado de San Lucas, capítulo 3, versos del 15 al 16 y del 21 al 22. El pueblo estaba en la duda y todos se preguntaban interiormente si Juan no sería el Mesías. Por lo que Juan hizo a todos esta declaración: yo les bautizo con agua, pero está para llegar uno con más poder que yo, y yo no soy digno de desatar las correas de su sandalia. Él los bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo. Y mientras estaba en oración, se abrieron los cielos. El Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó exteriormente en forma de paloma. Y del cielo vino una voz: tú eres mi Hijo, hoy te he dado a la vida. Amén. Ley espiritual con el complemento de las lecturas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 3, la ley está en el verso 22. El Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó extraordinariamente en forma de paloma. Y del cielo vino una voz: tú eres mi Hijo, hoy te he dado a la vida. Para el complemento de la primera lectura, Isaías 42, es el verso 6. Tomamos el verso 6. Yo, Jehová, te he llamado para cumplir mi justicia. Te he formado y tomado de la mano. Te he destinado para que unas a mi pueblo y seas luz para todas las naciones. En la segunda lectura, para el complemento de Hechos, tomamos Hechos 10 del 34 al 38, tomamos el verso 35. En toda nación mira con benevolencia al que teme a Jehová y practica la justicia. En toda nación mira con benevolencia al que teme a Jehová y practica la justicia. Muy bien. Y en el Salmo 29, los versos del 1 al 2. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre de Jehová. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Ahora bien, las
la ley, con el complemento sin referencia de citas bíblicas, dice como sigue: el Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó extraordinariamente en forma de paloma. Y del cielo vino una voz: tú eres mi Hijo, hoy te he dado a la vida. Yo, Jehová, te he llamado para cumplir mi justicia. Te he formado y tomado de la mano. Te he destinado para que unas a mi pueblo y seas luz para todas las naciones. En toda nación mira con benevolencia al que teme a Jehová y practica la justicia. Hijos de Jehová, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre de Jehová. Póstrense ante Jehová en el atrio sagrado. Amén. El título de las hermenéutica de esta semana dice como sigue: el logo y el rema de Jehová habita en comunión entre los que son salvos. El logo y el rema de Jehová habita en comunión entre los que son salvos. Preciosos reyes amados, como vemos en la ley espiritual de hoy, por regla hermenéutica, le corresponde el verso 22, porque es Jehová hablando cuando nos dice: tú eres mi Hijo, hoy te he dado a la vida, refiriéndose a Yeshua en la escena del bautismo que lo presenta aquí en esta semana Lucas capítulo 3. Como vemos, en el Shabbat pasado estudiamos lo que fue la Epifanía o la aparición del Señor al mundo pagano. ¿Por qué decimos al mundo pagano? Porque los primeros que le reconocieron como rey fueron los magios o los sabios del oriente, que agrupan a todo el mundo gentil, que entendió y practicó la profecía con mucha más diligencia que los que supuestamente eran los albaceas de la promesa, los que contenían la promesa, los tenedores de la promesa. Ellos, al oír una palabra, pero ser incrédulos para esperar el advenimiento mesiánico, llegó el Mesías, ni siquiera estaban preparados, ni siquiera lo reconocieron, porque no lo estaban esperando. Cuando nosotros estudiábamos en el Adviento, decíamos: el discípulo es uno que tiene que velar y orar, es uno que tiene que estar continuamente esperando. Nuestra vocación es cuidar el traje con el que nos ha vestido Yeshua HaMashiach como la Iglesia Santa, guardarnos inmaculados para que al sonar de la trompeta estemos como las novias de las lámparas encendidas, estemos listas y dispuestas para entrar con el novio y gozar de la plenitud del reino milenial y del reino definitivo, por cuanto continuamente nos guardamos en santidad, anhelando el día, como dice el final del Apocalipsis. El Espíritu y la novia dicen, gritan, claman: ven, ven, ven. De tal manera que el trabajo del discípulo es estar continuamente preparados. El pueblo judío no estaba preparado. Tenían la promesa, tenían la profecía. En Miqueas la tenían la profecía, mas sin embargo se la dijeron a los magios, mas sin embargo ellos en su incredulidad ni siquiera se tomaron la molestia de ir a corroborar, porque así la incredulidad. Puedes tener la palabra, la puedes tener, pero si no tienes el espíritu de la palabra, pues vas a ser incrédulo y lo vas a tener como mera información. Y era lo que acontecía. Por eso, en la Epifanía, la semana pasada, el Señor se revela. ¿A quién? A quienes lo estaban esperando. ¿Quiénes lo estaban esperando? Estos magios que fueron entrenados por el profeta Daniel, que de generación en generación fueron guardando todos los escritos y observando continuamente los cielos, hasta poder ver en el cielo la descripción
del nacimiento del rey de Israel. Y ellos se presentaron delante de Yeshua portando todos los regalos, la herencia del mismo profeta Daniel que acumuló en su vida mientras estuvo al servicio de los reyes, tanto los babilonios como los medos persas. Entonces, preciosos reyes amados, en el día de hoy la escritura nos está revelando lo que es el bautismo del Señor. Y aquí en el bautismo del Señor sí se revela a quién, dentro de sus hermanos. Es un bautismo dirigido por Johanán, o como le conocemos, Juan el Bautista. Se dice Juan el Bautista para diferenciarlo del Juan el Evangelista. Por eso se le dice Juan el Bautista, pero en su época no le llamaban Juan Bautista. No, porque Bautista no es el nombre, sino la función que ejercía, antonomasia, ¿recuerdan? Antonomasia, se le reconoce por un atributo o por alguna acción. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces se le conoce como Juan el Bautista por ello. Entonces en esta semana estamos estudiando lo que es el bautismo del Señor. Ponemos en claro, la ley espiritual está en el verso 35 porque es Jehová hablando. Tú eres mi hijo amado. Y esa es una ley que perdura antes, durante y por todos los siglos. Yeshua es el unigénito amado de Jehová. Tanto nos amó que nos dio lo mejor que tenía, su unigénito Hijo, para que a través de él y por él obtengamos, seamos acreedores de la vida eterna por su medio, por su sacrificio en la cruz del Calvario y por la exaltación que él hace a la eclesía que le espera en la parousia o la parucía. Muy bien, preciosos reyes santos. Para continuar, tenemos entonces que la ley espiritual, el complemento en Isaías, es el versículo 6. No solamente dice, yo te he llamado hoy, yo te he dado la vida hoy, sino que dice el propósito, ¿verdad? En este caso habla de origen, identidad, propósito y destino. Aquí lo vemos enmarcado, ¿ok? En el Evangelio, en la ley espiritual, vemos el origen. ¿De dónde se origina? De Jehová. Este es mi hijo amado, yo te he dado la vida hoy. En el Evangelio vemos el origen. Pero aquí vamos a ver identidad, propósito y destino. Fíjate cómo lo demarca aquí el verso de complemento, versículo 6 de Isaías 42. Yo, Jehová, te he llamado para cumplir mi justicia. O sea, te he llamado para cumplir un propósito. Entonces ya estamos hablando de identidad, porque colocar el nombre es a quien le pertenecemos. Yo te he llamado para cumplir un propósito, llamado para cumplir mi justicia. Te he formado y tomado de la mano. O sea, Jehová lo preparó de antemano. No es que agarró un cualquiera, no. Tomó su tiempo de preparación para que Yeshua estuviese capacitado para cumplir la misión encomendada. Te he destinado, aquí vemos identidad, propósito. Se nos habló del propósito y ahora el destino está clarito. Te he destinado para que unas a mi pueblo y seas luz para toda la nación. Origen, identidad, propósito, destino. Seguimos con la segunda lectura. Entonces, en la segunda lectura se nos dice qué es lo que él va a buscar. ¿A quiénes son los que él va a buscar? No es a cualquiera. Él dice, en toda nación mira con benevolencia. Es como que Jehová dándole a Yeshua el consejo de a quién puede tomar como discípulo. Dice, en toda nación mira con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia. Vas a mirar con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia. Entonces decimos, bueno, pero si eso es así, ¿cómo va a ser? Porque Jehová estuvo con los maestros de la ley y a ninguno de ellos escogió. Estamos hablando de que había y lo hay todavía en nuestros días teólogos, conocedores de la palabra. El primer conocedor de la palabra es el acusador de los hermanos, Satanás. Es el primer conocedor de la palabra. Y sin embargo no la
obedece. Sin embargo, no lo obedece, es rebelde. Entonces, muy bien, dice, mira con benevolencia ¿a quién? Al que camina en el temor de Dios y practica las obras de piedad. Lo que siempre hemos machacado en la formación del discipulado. Hay que caminar en el temor de Dios, adoración, obediencia y servicio. Y hay que caminar también en lo que son las obras de piedad. Oración, ayunos, diezmo y ofrenda. Muy bien, excelente. Entonces, es lo que aquí Jehová está diciendo. Al que de verdad practique estas cosas puede ser tu discípulo. Recordemos cómo él llama a Natanael y dice, este es el hombre. Este es el hombre. ¿Por qué? Bueno, lo vemos primero como Natanael. Decimos, no, pero él no forma parte de los discípulos de Yeshua. Sí forma parte. Pasa que el nombre es cambiado a Bartolomeo. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Continuamos. En el Salmo, en lo complementario del Salmo, se toman los versos 1 y 2 y dice, hijos de Dios, no a cualquiera, hijos de Dios, aclamen al Señor, aclamen la gloria del nombre de Jehová, póstrense ante Jehová en el atrio sagrado. Yeshua es el camino, es el atrio. Y en el atrio Él es el que se ofrece por cada uno de nosotros. Siendo nosotros hijos de Jehová, ¿por qué se nos reconoce? Ya lo estudiábamos cuando estábamos en el mes 9. Porque tenemos su espíritu. Primera de Juan capítulo 4. ¿Ok? Muy bien. Gloria a Jehová. Preciosos reyes santos, hasta aquí la introducción. En la introducción podemos ver, solamente en la introducción, podemos ver que Jehová capacita a Yeshua dándole origen, identidad, propósito y destino para llamar a una eclesía de entre las naciones que aunque el mundo no le reconoce, Jehová le reconoce espiritualmente porque le teme y guarda sus mandamientos. Recordemos toda la gente que echaba los tesoros en el templo y Yeshua puso los ojos ¿en quién? En una viuda que temía a Jehová y cumplía las obras de piedad. Con un corazón entregado a Jehová, dio sus únicas 2 moneditas que tenía. Porque Jehová es espíritu y anda buscando no a gente que aparente, sino que de integridad vivan totalmente aunados, ganados para obedecer al Altísimo. Diagnóstico del libro de Isaías. Primera lectura. Isaías, hijo de Amós, significa Jehová es salvación. Ministró desde aproximadamente el año 740 al 680 a.C. Jehová levantó a Amós y a Oseas como profetas para predicar en el reino de Israel del norte. En el mismo periodo, Jehová levantó al profeta Isaías y al profeta Miqueas para predicar en el reino de Judá del sur. Habló acerca de la visión de Judá y Jerusalén en los reinados de Josías, Jotán, Ahaz y Ezequías. Profetizó en los reinados de Osías y Ahaz en el 736 al 716 a.C. y en el gobierno de Ezequías desde el 711 al 687 a.C. Pecat y Oseas eran los reyes de Israel del norte durante el tiempo profético de Isaías, presenciando el fin del reino de Israel del norte por Salmanasar, rey de Asur. Desaparece de la vida política, según la tradición, vivió bajo el reinado del imperio de Manasés, el cual lo habría matado haciéndolo cortar por medio con una sierra de madera. Inicio de Isaías. Isaías se inicia en una crisis nacional que ocurre en el reino de Israel del norte. La superpotencia siria estaba a punto de engullir a la nación de Israel. Durante ese lapso, o durante el lapso del ministerio del profeta Isaías, la nación del sur, Judá, tuvo que enfrentarse con repetidas amenazas de las grandes naciones vecinas.
Isaías vivió en Jerusalén durante la segunda mitad del periodo del reino de Israel. Habló en nombre de Jehová a los líderes de Jerusalén y Judá, dando un mensaje sobre el juicio de Jehová, advertencias a los líderes corruptos que su rebelión contra el pacto de Jehová tendría un gran costo. Jehová traería a los grandes imperios, estamos hablando de Asiria y Babilonia, para establecer el juicio contra Jerusalén por causa de la idolatría que cometían y pensaban que lo hacían impunemente. Este anuncio es combinado con un mensaje de esperanza. Isaías creía que Jehová cumpliría algún día todas estas promesas y daría paso a la concreción del pacto divino. Enviaría un rey del linaje de David para restablecer su reino. Segunda de Samuel capítulo 7. Él guiará a todo Israel a obedecer los mandamientos dados por el pacto del monte Sinaí. Así, la bendición de Jehová correría a todas las naciones de la tierra. Muy bien. Este libro del profeta Isaías se divide en tres grandes sesiones que muestran las advertencias del juicio de Jehová, ¿verdad?, a Israel. Muestra también la caída de Jerusalén y el exilio del pueblo a Babilonia, aunque también nos muestra un mensaje de esperanza que en cuanto a lo que sucedería al terminar el periodo del exilio. Todas las promesas del pacto de Jehová tendrían su firme cumplimiento. Muy bien. En la primera parte, o la primera de las tres sesiones, ahí lo tenemos en los capítulos que van del 1 al 39, que nos hablan del castigo y purificación por causa del pecado. Los capítulos del 1 al 12 nos muestran la visión de juicio y esperanza para Jerusalén. Los capítulos del 13 al 27 son una colección de poemas que exploran el juicio y esperanza para las naciones. Los capítulos que van del 28 al 39 nos muestran el ascenso y descenso de Jerusalén. En la segunda sesión tenemos los capítulos que van del 40 al 55, donde se nos muestra la consolación y el arrepentimiento. Los capítulos del 40 al 48 nos muestran todo lo referente a la esperanza y el consuelo de Jerusalén. Es el anuncio, se nos presenta allí el anuncio en el que el rey persa Ciro, esto es bien interesante porque este anuncio ocurre 100 años antes del advenimiento de Ciro, de que el rey persa Ciro traería la liberación del pueblo de Israel, la ordenaría. Y también se profetiza allí sobre el término del exilio de Babilonia, en el tiempo en que Esdras y Nehemías serían los grandes personajes principales sobre los cuales recaería toda la obra de la reconstrucción del pueblo de Israel en el territorio de Judá. Muy bien, en los capítulos del 49 al 55, allí se nos muestra el siervo que cumple la misión de Jehová. Son una descripción profética en detalle de lo que Yeshua tendría que vivir, experimentar 750 años después. Vemos allí la liberación que ocurrirá en los tiempos venideros. Yeshua HaMashiach muere en la cruz y por su resurrección nos ha dado la salvación. En los capítulos, o en la sesión que encierra los capítulos del 56 al 66, allí ya entramos en el periodo que nos describe el reino mesiánico o reino milenial. Son profecías que están por cumplirse. Allí vemos, por ejemplo, los siervos son los humildes que se arrepienten y reconocen a Yeshua. Siervos duros, unos que no viven para gobernarse a sí mismos, sino que creen a la palabra de Jehová, la colocan por obediencia y son guardados en santidad por el Ruach HaKodesh,
para ser reservado para el reino milenial. Muy bien. Ok. Así que heredan el reino de Jehová. Estos poemas que nos muestran al siervo empoderado por el Espíritu anuncia la buena nueva del reino de Jehová a los pobres, a los que tienen un espíritu que se sujeta al Espíritu de Jehová, reafirmando las promesas de esperanzas de una nueva Jerusalén, lugar desde donde la justicia, la misericordia y la bendición de Jehová fluirán hacia todas las naciones del mundo, mostrando un contraste entre el destino de los impíos y los siervos. Jehová trae juicio contra los impíos que contaminan el mundo con la maldad, egoísmo e idolatría. Se enfrentarán a la justicia de Jehová, siendo excluidos de la ciudad santa para siempre. Mientras que los siervos humildes ante Jehová se arrepienten, reconociendo que se arrepintieron, reconociendo la maldad. Aquí lo está profetizando que se arrepentirán, reconociendo la maldad. Todos serán perdonados y heredarán la nueva Jerusalén, donde la muerte y el sufrimiento se han ido para siempre. Ahora sí, preciosos Reyes Santos, entrando a lo que es la porción de hoy. Tenemos 42 del 1 al 4 y del 6 al 7. 42 del 1 al 4 y del 6 al 7. Allí vemos que la porción del libro de hoy, o la porción que nos toca hoy, está en la división del libro que nos habla de la consolación y arrepentimiento, donde nos describe precisamente todo el proceso del siervo sufriente. Nos muestra proféticamente todo lo que Yeshua tendría que sufrir en la cruz y todos los méritos que alcanzaríamos los que nos sumergiésemos en él. Entonces, teniendo este contexto, vamos al capítulo 42, lo que toca hoy, del 1 al 4 y del 6 al 7. Comenzamos. He aquí mi siervo, he aquí a mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, al que escogí con gusto. He puesto mi espíritu sobre él y hará que la justicia llegue a las naciones. Verso 1. Jehová escogió a Yeshua desde antes de la fundación del mundo, para que por él fuesen salvadas todas las naciones de la tierra, toda la genealogía, los hijos de los hombres. Porque recordemos algo muy básico que nos lo declara también el libro de Romanos, nos lo declara. Así como hubo participación de carne y sangre, ¿sí? Hubo participación de carne y sangre para que el hombre cayera en pecado. Jehová hizo que Yeshua tomara parte en carne y sangre para que a través de su muerte poder redimir a los que se salvarían. Entonces es muy interesante. Recordemos que Jehová es justo, y como el pecado se cometió tomando parte de carne y sangre, Yeshua tendría que venir en carne y sangre y tomar parte de nuestra naturaleza, o tomar toda nuestra naturaleza. Yeshua tendría que tomar toda nuestra naturaleza y ser tentado en esa naturaleza para poder él vencer al pecado en igual condición que Adán. Muy bien, preciosos Reyes amados, aquí en este capítulo 42, en el verso 1, se declara al siervo, a un doulos, a uno cuyo deseo e interés fundamental es agradar al patrón, agradar al padre, agradar al dueño, agradar a Jehová. En el verso 2 dice: no clama, no grita, no se escuchan proclamaciones en las plazas.
Verso 3, no rompe la caña doblada, ni aplasta la mecha que está por apagarse, sino que hace florecer la justicia en la verdad. Verso 4, no se dejará quebrar ni aplastar hasta que establezca el derecho en la tierra. Las tierras de ultramar esperan su ley. Aquí nos está hablando del verso 2 al verso 4, nos está hablando acerca del carácter de Yeshua. Es decir, no andará imponiéndose con violencia, no oprimirá a nadie, no se aprovechará de nadie, no será orgulloso. Aquí los versos del 2 al 4 nos están describiendo el carácter de Yeshua. Recordemos que él mismo habla sobre su carácter cuando nos dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y esto es lo que está describiendo del verso 2 al 4, que Yeshua no se iba a aprovechar de su posición ni de quién era antes Jehová para dársela de más que nadie, sino que más bien iba a pasar como un cualquiera, como uno de lo normal. Uno no dice: aquí estoy yo que tengo sangre azul, sangre divina, sangre real. No. Iba a ser un tipo tranquilo, tipo normal, que iba a pasar desapercibido en todas las cosas. Y aquí lo vemos como nos la dice: no romperá la caña que está doblada, ni aplastará la mecha que está por apagarse. Es decir, que Yeshua no vendría a condenar, sino que más bien esa llamita que estaba por apagarse, él le insuflaría fuego para que no se apague, sino que se convierta en toda una llama potente. No partiría la caña que está doblada, sino que la enderezaría con una tablilla. O sea que Yeshua era uno que venía con un especial llamado para levantar a los pobres. Gloria a Jehová. Ahora sí, el verso 6 nos describe la identidad, el propósito y el destino. Y dice: yo, Jehová, te he llamado para cumplir mi justicia, te he formado y tomado de la mano, te he destinado para que unas a mi pueblo y seas luz para las naciones. Primero dice: para cumplir mi justicia. Recordemos Levítico 19, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Había una ley que pesaba sobre toda la descendencia de Adán. El día que comas de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Yeshua vino a tomar nuestro lugar desde la rebelión de Adán hasta nuestros días, hasta el cumple de la historia de la salvación. Tomó sobre sí todo el pecado y derramó su sangre inocente en la cruz, tomando nuestro lugar. Y allí ocurrió la transferencia. Él nos dio de toda su santidad y Él tomó todo nuestro pecado. Por eso que en Él somos sanos, somos salvos, somos libres, somos prósperos. En Él, en su sangre. Recordemos como Él mismo nos lo menciona: sin Él nada podemos hacer. En Él somos totalmente santos, puros. No por lo que hayamos hecho, sino por lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros, porque Él satisfizo la deuda de justicia, Él y nadie más que Él, porque se necesitaba uno que fuese sin pecado desde su concepción, y Yeshua fue puesto en el vientre de la Virgen María por medio del Ruach HaKodesh. Más nadie ha tenido un nacimiento de una encarnación sobrenatural. Nadie lo ha tenido, solo Yeshua. Muy bien. Y lo dice, ¿no? Te he formado y tomado de la mano, te he destinado para que unas a mi pueblo y seas luz para todas las naciones. Él, al mismo tiempo que cumple lo que es la paga por el pecado, también nos enseña a cómo se vive en el reino de Jehová. No es solamente, cubre una parte, anula el pecado, bien, excelente, pero también Yeshua nos enseña a cómo es la dinámica de cómo se vive en medio de la cultura del reino, para perseverar en ella, haciendo lo que a Jehová le agrada. Muy bien, continuamos. Dice el verso 7:
para abrir los ojos a los ciegos, para sacar a los presos de la cárcel y del calabozo, a los que yacen en la oscuridad. Ya habíamos hablado en hermenéuticas pasadas de que Yeshua tendría que hacer tres cosas, ¿verdad? Sanar a los ciegos, abrir el oído de los sordos, ¿verdad? Y hacer que los cojos caminen. Muy bien. Para sacar a los presos de la cárcel y del calabozo a los que yacen en la oscuridad. ¿Quién yace en la oscuridad? Uno que yace en la oscuridad es uno que no puede tomar parte en el reino. Recordemos que Jehová es un espíritu parlante, y él anda buscando espíritus parlantes que le adoren en espíritu y en verdad. Uno que yace en la oscuridad es un sordo mudo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, uno que no puede caminar está como en una cárcel porque está detenido. No puede moverse, no tiene libertad para moverse. Un cojo no puede moverse. Entonces Yeshua vino a sanar, a dar vista a los ciegos, a enderezar a los cojos, y también Yeshua vino a dar oído para que puedan hablar, para que salgan de la oscuridad a la luz a los sordos mudos. Entonces vemos aquí una complementación que en esta escritura nos habla claramente que Yeshua vino para liberar a todos aquellos que, siendo oprimidos, habían pasado ya a ser gente humilde, que estaban deseando el día de su liberación, pero reconocían que ellos no se podían salvar a sí mismos. Por ello esperaban ansiosamente ¿a quién? Al Hijo de David, al que se sentaría en el trono para siempre, a Yeshua HaMashiach, para que los liberase de todos los tormentos y ellos poder seguirles con alegría. Muy bien, preciosos Reyes Santos, hasta aquí el diagnóstico. Para el pronóstico, en este libro de Isaías 42, vemos entonces que continúa en este libro en esta sección de consuelo y de arrepentimiento. Nos sigue mostrando todo lo que es el padecimiento de Yeshua en la cruz, pero dentro de este padecimiento nos muestra también lo que es la consolación, y es que nos comienza a decir que la palabra de Jehová no volverá vacía, sino que como cae la lluvia sobre las montañas y produce que germine la tierra y todo vaya cobrando verdor y todo vaya dando su fruto hasta desembocar en el mar, de la misma manera la palabra de Jehová vendría por causa del sacrificio de Yeshua a tener la plenitud de la ejecución del fruto en todos aquellos que la recibieran con agrado, la retuviesen en su vientre espiritual y perseverasen en ella continuamente. Entonces, en el pronóstico, cuando vemos cómo se levanta en esta sección del libro, vemos que el padecimiento de Yeshua aniquila la muerte espiritual, y al reconectarnos nuevamente con Jehová en la pasión, muerte y resurrección de Yeshua, ahora sí, su palabra trae vida a nosotros y reanima la vida del Espíritu, para que, reteniendo la semilla en nosotros, venga la materialización física, la conexión del mundo invisible con el mundo visible, para que todas las bendiciones que Jehová tiene retenidas sean totalmente visibles en la vida de los humildes, de los obedientes, que con un espíritu pobre buscan de Jehová incesantemente a través de su palabra, para que su Santo Espíritu haga brotar en ellos todo fruto de bien, todo fruto de eternidad.
Preciosos Reyes Santos, en el control del pronóstico nos hacemos una pregunta. En el control del pronóstico nos hacemos una pregunta. Y es que si Yeshua ha sido escogido y preparado por Jehová desde antes de la fundación del mundo para padecer, tomando nuestro lugar por el pecado, y que a partir de él gozáramos de una comunión perfecta con el Padre a través de su Espíritu, de su Ruach HaKodesh, que nos renueva plenamente. ¿Cómo puede ser posible que muchos ignoren la gran bendición de tener a Yeshua no solo como Salvador, sino como Señor? Muchos dicen, Yeshua es Salvador, y hasta ahí lo tienen, como si fuera un bombero que viene, apaga un fuego y después tú sigues haciendo lo que tú quieras. No. Él es Salvador, pero también es Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es el dueño. Al reconocer a Yeshua como mi dueño, no solamente me libra de todo el pecado, todos los lastres de pecado y de maldiciones que me trajeron a un punto donde le dije, te necesito, sino que siendo mi Señor, ahora Él me enseña en la cultura del reino cómo es que yo debo vivir, cómo es la demarcación de esa senda estrecha que me implanta el camino de santidad en el que tú y yo, todos debemos transitar como discípulos de Yeshua, reconociéndole a Él como nuestro dueño. Y si Él es dulo de Jehová, si nosotros nos unimos a Él, ¿qué somos nosotros con Él en Jehová? Doulos también, o dulos también. De tal manera que nosotros debemos imitar a Yeshua. Él nos ha salvado con altísimo precio de sangre para que nosotros completemos en nuestra vida su vida de santidad y demos frutos de vida eterna, para que todos se salven, que es el anhelo de Jehová para con toda la creación. Preciosos Reyes amados, en esta lectura debemos entonces decirle al Señor, Padre de la Gloria, que tu Ruach HaKodesh nos dé la plena gracia de poder comprender el altísimo precio que pagaste por cada uno de nosotros. Danos la convicción de pecado, pero más allá, danos también la convicción de la santidad, para cuidar con temor y temblor esta nueva vida en gracia que nos has otorgado por el sacrificio eterno, acepto delante de tu presencia, el sacrificio de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén. Diagnóstico del libro de Hechos correspondiente a la segunda lectura. Este libro comienza con el rey Yeshua resucitado, instruyendo a sus discípulos acerca de la vida de su reino. Les promete que el Ruach HaKodesh, el Espíritu, pronto vendrá y los sumergerá en su presencia personal. Esto cumple una de las esperanzas claves de los profetas del Antiguo Testamento, que en el reino mesiánico la presencia de Jehová, su presencia real, en su espíritu, vendría y establecería su residencia entre su pueblo en un nuevo templo y transformaría sus corazones. Recordemos Jeremías 31, donde dice, ya haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, sino que les circuncidaré el corazón. Y ya sabemos que cuando se nos refiere al corazón, nos está hablando al espíritu. Muy bien, en el libro de los Hechos, ha sido considerado siempre como la segunda parte y complemento del tercer evangelio, el evangelio de Lucas, ¿no? Y así se comprende todo su sentido y finalidad. Ambas partes de la obra han salido de la pluma del mismo autor, a quien la tradición antigua identifica como Lucas. Fue escrito después del año 70,
y sus destinatarios inmediatos son paganos convertidos. Bueno, convertidos que antes eran paganos, ¿no? Simbolizados en Teófilo. ¿Por qué simbolizado en Teófilo? Porque Teófilo significa amigo de Jehová o familia de Jehová. Entonces, todo el que es Teófilo es hijo de Jehová, hijo de Dios. Y a todo hijo de Dios le interesa conocer y profundizar en su palabra de vida. El mismo tercer evangelio a quien el autor dedicó su escrito, o sea, estamos hablando de Lucas. El título no refleja exactamente el contenido del libro. Este se centra casi con exclusividad en los hechos, no de todos los apóstoles, sino de dos de los apóstoles que son pioneros de la primera evangelización de la eclesía. Sí, esos mismos. Nos estamos refiriendo primeramente a Pedro y luego a Pablo. El libro de los Hechos fundamentalmente nos muestra ampliamente el ministerio de estos grandes evangelizadores que son los pilares de la eclesía como la conocemos hoy día. Pedro para todo lo que tenía que ver con la conversión de los judíos a la secta del camino o cristianismo, y Pablo con la conversión de todo el mundo pagano al cristianismo o secta del camino. Muy bien, solo así se comprende que el verdadero protagonista de la obra es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Jehová prometido y enviado por Yeshua a sus seguidores, que es el alma de la misión. El que impulsa la palabra o el mensaje evangélico a través del protagonismo secundario de Pedro, Pablo y del gran número de hombres y mujeres cuyos nombres y gestas, gracias a Lucas, forman ya parte de la memoria misionera colectiva de la comunidad cristiana de todos los tiempos. No en vano se ha llamado los Hechos el Evangelio del Espíritu Santo, el Evangelio del Ruach HaKodesh. Estamos claros que el tiempo de la dispensación de la gracia es el Ruach HaKodesh quien dirige la eclesía. Romanos 8 lo dice: los que son de Jehová son guiados por el Espíritu de Jehová. Y ya lo vemos en el Evangelio de Juan cuando nos declara, Jehová dará Espíritu Santo a quien se lo pida, abundantemente a quien se lo pida. Muy bien, seguimos. Muy bien, este carácter misionero hace que sea un género literario único. En clave espiritual presenta una historia que era ya bien conocida por las comunidades cristianas a las que se dirige Lucas, ¿sí? En el año, entre los años 30 o 40 de la era cristiana, después de que ocurrieran los hechos que narra, con la finalidad de presentar la aventura misionera que comenzó en Jerusalén y que llegó hasta el centro neurálgico del mundo de entonces, o sea, Roma, presentando los respectivos itinerarios misioneros, sus sufrimientos por el Evangelio y el martirio de Pablo y Pedro como un camino de fidelidad, de servicio y de identificación con la palabra de Jehová, siguiendo las huellas del Señor, del dueño, Yeshua HaMashiach. El mismo Ruach HaKodesh que animó y sostuvo aquellas primeras comunidades cristianas sigue presente y operante en la eclesía de hoy, impulsando, animando y confortando a los testigos del Evangelio de nuestros días. Hoy, como entonces, Lucas nos interpela con la misma llamada a la conversión y al seguimiento de Yeshua en una fraternidad que no conoce fronteras, donde se vive ya
en fe y en esperanza la salvación que Yeshua nos trajo con su muerte y resurrección por la obediencia a la palabra de Jehová. Finalmente, es un libro que nos da la seguridad de que la palabra de salvación impulsada por el Ruach HaKodesh no será nunca encadenada ni amordazada, porque lleva en sí el aliento del poder y del amor salvador de Jehová. Gloria al Todopoderoso. Entrando en materia para continuar con el diagnóstico de esta segunda lectura, tenemos entonces que va del verso 34 al verso 38 y el complemento está en el 35. Dice de la siguiente manera: entonces Pedro tomó la palabra y dijo. Recordemos que todavía Hechos capítulo 10 sigue siendo aquí el protagonista fundamental. Después de Yeshua, en los primeros capítulos hasta el capítulo 16 es el apóstol Pedro. Luego en el capítulo 16 vemos un cambio, ya aquí Lucas se vuelve compañero de Pablo, y entonces allí es que él comenta las travesías en los viajes del apóstol Pablo. Muy bien, todavía aquí Lucas está con Pedro. Muy bien, entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente reconozco que Jehová no hace diferencia entre las personas. En toda nación, dice el verso que acompaña hoy el complemento, en toda nación, 35, mira con benevolencia al que teme a Jehová y practica la justicia. Es un hecho resaltante, es una acción resaltante el tomar en cuenta. Cualquiera puede ser oidor, pero hacedor solo un discípulo. Cualquiera puede ser oidor, pero uno que practica el temor de Jehová son acciones, que es adoración, obediencia y servicio. Uno que practica la justicia es uno que camina en las obras de piedad. Es uno que vive orando, ayunando, diezmando y ofrendando. De tal manera que tanto el temor de Dios como la práctica de la justicia son acciones. No es cosa de oír. Ok, porque oí, hablé, porque hablé, me moví, lo hice. Porque se supone que el testimonio se evalúa a través de las obras. Si no, léanse el libro de Santiago. Allí lo dice claramente. Muéstrame tu fe por lo que dice, que yo te lo muestro a través de mis obras. Porque la fe, que significa simplemente fidelidad, es emuná, que es fidelidad, nos lleva a ejecutar las obras que Jehová ordena. Así de sencillo. Si yo entonces hago Shema, he escuchado los mandamientos de Jehová e inmediatamente actúo poniéndolos por obra. Entonces aquí dice: en toda nación, mira Jehová con benevolencia al que teme su nombre y al que practica la justicia. Dos cosas fundamentales. Porque la adoración, la obediencia y el servicio tienen que ver con el logos. Pero la práctica de la justicia, que tiene que ver con la oración, con los ayunos, con diezmo y ofrenda, son las prácticas que continuamente hacía Yeshua HaMashiach y que nos pide a nosotros, sus discípulos, que las practiquemos también, que las tomemos en cuenta también y que las vivamos contundentemente. Es por ello que cuando se dan las sugerencias de las disciplinas mensuales para el discípulo, siempre se toma en cuenta el ayuno, salvo que sea un mes de fiesta. Siempre se toma en cuenta el ayuno y siempre se toma en cuenta, bueno, salvo la fiesta de otoño, ¿no? Porque en las de primavera está presente. Siempre se toma en cuenta las fiestas de ayuno, y en el otoño está presente solamente en Yom Kippur. Muy bien. Ajá. Se toma en cuenta. Es importante este hecho. Logos, el temor de Jehová. Rema, la práctica de la justicia.
el tomar ese mandamiento específico y hacerlo vida en cada uno de nosotros. Mateo 6, cuando oren, cuando ayunen, cuando den limosna, ahí lo dice Yeshua, hablando de las prácticas de la justicia. Gloria a Jehová. De tal manera que Yeshua viene por una eclesía, pero es una eclesía que está continuamente haciendo shema de lo que Jehová habla. El que es rebelde ya decidió extraviarse. Muy bien, continuamos. Verso 36. Ahora bien, Jehová ha enviado su palabra a los israelitas, dándoles un mensaje del shalom, de paz, por medio de Yeshua, Hamashiach, Jesús el Mesías, que también es el Señor de todos. Ustedes ya saben lo que ha sucedido en todo el país judío, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Sabemos que la influencia del ministerio de Yeshua se extendió, empezando desde Galilea, se extendió. Recuerden, Yeshua puso su casa para desarrollar su ministerio en Cafarnaúm. La influencia de Yeshua tocó neurálgicamente a todo el imperio romano, a todo el imperio romano. Tanto así que el apóstol Pablo pidió ser juzgado por Roma, en Roma, y allí fue donde se ordenó la muerte del apóstol Pablo. De tal manera que Yeshua fue totalmente ignorado por quienes debían esperarlo, y como dice la escritura, y él mismo habló de sí mismo, la piedra que rechazaron los constructores es la piedra angular. Lo que pensaron que era cualquier cosa resultó ser la mayor influencia profetizada que ha existido y que existirá en toda la historia de la humanidad. Preciosos reyes amados. Entonces, este Yeshua de Nazaret, verso 38, fue consagrado por Jehová, que le dio Espíritu Santo y poder, que le dio Ruach HaKodesh y poder. Y como Jehová estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Haciendo el bien, o sea, el Evangelio hace, promueve una obra. ¿Y cuál obra promueve? La obra de bien. Haciendo el bien y sanando, es decir, trayendo restauración. ¿A quiénes? A los que estaban siendo oprimidos por el diablo. Ahora, aquí vemos la clave del ministerio de Yeshua. ¿Cuál es? Que Jehová estaba con él. Consagrado a Jehová, Jehová estaba con él. Por ello, le dio Ruach HaKodesh y poder. Como Jehová estaba con él. ¿Y cómo es eso que Jehová estaba con él? En plenitud de comunión. El espíritu de Yeshua es el mismo espíritu de Jehová. Sí. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque el Ruach HaKodesh fue el que cubrió a María con su sombra. Entonces el cromosoma Y de Yeshua, el cromosoma Y de Yeshua es el cromosoma de la identidad de Jehová. Recordemos, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Imagen Y, semejanza X. La X replica. Recuerden, la mujer es la que multiplica celularmente en su vientre para producir una nueva vida. La mujer replica la imagen. La mujer replica la imagen.
Jehová hizo al varón, lo hizo caer en sueño, del varón sacó sacó la materia prima del costado del varón e hizo a la mujer salida del varón como una réplica exacta, idéntica al varón. Y ahora ella tiene la capacidad en sí misma de replicar todo lo que Jehová hizo en la creación por medio de la raza humana. Muy bien. Yeshua en sí mismo, el espíritu de Yeshua es el espíritu de Jehová, porque fue la simiente de Jehová en María quien dio a vida a Yeshua en el vientre de María. ¿Sí? Yeshua, al igual que el primer Adán, su espíritu tiene una conexión total con el espíritu de Jehová. Es el mismo espíritu de Jehová. Yeshua le dice a Felipe: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Yeshua se movía en la plenitud del espíritu de quien le engendró, el Padre. Gloria a Jehová. Por tanto, ese espíritu que tenía Yeshua concentraba en sí todo el poder para hacer las obras de bien y para restaurar, para sanar, para traer nueva vida sobre todos aquellos que, siendo oprimidos por el diablo, venían a los pies de Yeshua nuestro Señor. Preciosos reyes santos, vemos aquí una clara conexión, porque entre Yeshua y Jehová, Yeshua no permitió que nada se interfiriera para él cumplir con lo designado por Jehová para la obra que él debía establecer en la tierra. Por ello, estaba en continua comunión porque poseía el mismo espíritu del Padre. Entrando ahora en el pronóstico, nos damos cuenta entonces que el apóstol Pedro nos sigue declarando, de Hechos 10 en adelante hasta el 16, cómo todos los convertidos ahora deben dar señales de frutos de valentía que requiere el testimonio de estar lleno del Ruach HaKodesh. Porque todos los que son llenos del Ruach HaKodesh han sido equipados para hacer las obras de Jehová. El apóstol Pedro tenía precio sobre su cabeza y sin embargo él seguía ejecutando la obra, porque el tiempo señalado de su martirio estaba en las manos de Jehová y no le correspondía a él el cuidarse de esas cosas, sino que él iba a llevar adelante su ministerio hasta el tiempo fijado por Jehová. Lo mismo con Yeshua. Yeshua tuvo continuas amenazas de muerte, tuvo continuas amenazas de persecución y de muerte, y Yeshua a nada de eso le prestó atención, porque su comida y su bebida eran hacer la voluntad de Jehová, y él tenía plenitud de convicción de que Jehová estaba en control y nadie iba a poder venir en contra de él sin que tuviese autoridad legal de parte de Jehová. Por ello, llegado el momento y sin que Yeshua tuviese ningún pecado encima que le recriminara, él mismo tuvo que entregar su vida, ofrecer su vida para poder subir a la cruz. No había otra manera de que Yeshua fuera condenado, sino simplemente guardando silencio delante de los escarnecedores, de los acusadores. Muy bien, preciosos reyes santos, aquí el apóstol Pedro nos está indicando la valentía característica de uno que tiene comunión con el Espíritu de Jehová, porque el Espíritu de Jehová nos da esa plenitud de convicción en el carácter para hacer sus obras
sin detenernos en miramientos, porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Para el control del pronóstico, preciosos reyes santos, tenemos entonces que reflexionar sobre el denuedo que debemos poseer. Se nos debe notar que somos la sal de la tierra. Se nos debe notar que somos la luz de la tierra. ¿Y cómo se nota eso? En plenitud de comunión con Jehová, con Yeshua HaMashiach, Padre de la Gloria. Que tu Santo Espíritu, tu Ruach HaKodesh, venga sobre nosotros, nos abra el entendimiento, nos otorgue la sabiduría, para que en todas y cada una de nuestras intervenciones sea tu nombre glorificado, seas tú exaltado, para que nosotros seamos una lámpara encendida en medio de las tinieblas y seamos el contrasentido para el mundo, la carne y el demonio, declarando que Jehová anhela que todos los corazones se conviertan y vengan a Él por el sacrificio de Yeshua HaMashiach llevado a cabo en la cruz del Calvario, y que a través de Él, en su pasión, muerte y resurrección, nos ha dado a nosotros en estado de gracia la vida eterna. Preciosos reyes santos, es el momento crucial en el que estamos, en el que se tiene que notar que somos de Jehová. Yeshua tuvo persecución, el apóstol Pedro tuvo persecución, el apóstol Pablo tuvo persecución. Nosotros estamos atravesando persecución, y en medio de todo ello debemos alumbrar. ¿Por medio de cuál luz? No por luz propia, por la luz del Ruach HaKodesh en nosotros, que nos lleva con toda valentía a ejecutar los propósitos del Padre en nuestra familia, en nuestras vidas, en nuestros círculos de influencia, porque Jehová nos ha llamado a este tiempo para que todos sean salvados por causa de su logos y de su rema. Preciosos reyes amados, en el control del pronóstico, hacemos entonces la pregunta: ¿de quiénes somos? ¿De quiénes somos? ¿A quién le pertenecemos? Todo depende del espíritu que nos inspira. ¿Qué espíritu nos inspira? Si es el espíritu del Ruach HaKodesh, entonces nosotros, todo lo que hacemos es para la mayor gloria y honra de Jehová. Si es el espíritu inmundo del diablo, entonces todo lo que procuramos es enaltecer las obras de la carne. Pero como nosotros somos de Jehová, ahora nos esforzamos por tener la comprensión del Logos y la revelación del Rema en la plenitud de comunión con el Ruach HaKodesh, para que continuamente seamos asertivos en la propagación de la buena nueva. Amén. Diagnóstico del Evangelio Lucas. El Evangelio de Lucas es el primero de una historia de 2 volúmenes, junto con el libro de Hechos. Ambos fueron dirigidos al mismo hombre, Teófilo. Y el primer tratado que se menciona en Hechos 1:1 se refiere al Evangelio de Lucas. Lucas era compañero íntimo de Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 11, Colosenses 4:14 y Filemón verso 24. El tema del libro es: Jesús es el hombre perfecto, escrito en el año 62 después de Cristo. El propósito de Lucas al escribir su evangelio fue para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Capítulo 1, verso 4. Lucas emplea más de 700 palabras que no se hallan en los otros libros del Nuevo Testamento.
Más del 40% de su evangelio no se halla en los demás evangelios. Incluye 7 de los milagros de Yeshua y 17 de sus parábolas. En el esquema de este evangelio tenemos 5 partes. En el primero, denominado Preludio al Ministerio de Cristo, este engloba desde del capítulo 1 al capítulo 4:13. Y en su contenido detallado tiene el prefacio, que va en el capítulo 1, del verso 1 al verso 4, presenta los anuncios en el capítulo 1, verso 5 al verso 56. Luego nos habla del nacimiento de Juan el Bautista, capítulo 1, versos 57 al 80. Luego nos habla del nacimiento y niñez de Yeshua HaMashiach en todo el capítulo 2, para decirnos posteriormente lo que es la preparación de Yeshua para su ministerio público, capítulo 3 del verso 1 al capítulo 4, verso 13. Luego viene la segunda parte en el esquema de este libro, que nos habla acerca del ministerio de Yeshua en Galilea, que va del capítulo 4, verso 14 al capítulo 9, verso 50. La tercera parte nos habla del desarrollo del ministerio de Yeshua HaMashiach en toda Judea, del capítulo 9, verso 51 al capítulo 13, verso 21. Luego, en la cuarta parte de este libro, nos habla acerca del ministerio de Yeshua HaMashiach en la región de Perea y sus alrededores. Va desde el capítulo 13, verso 22, al capítulo 19, verso 27. Posteriormente nos habla en la quinta parte del esquema de este Evangelio de Lucas de los últimos días de Yeshua, lo que compete a su sacrificio y su triunfo en la resurrección. Esta sección va desde el capítulo 19, verso 28, al capítulo 24, verso 53. Siguiendo con el diagnóstico, entramos ya a lo que es la porción del Evangelio de hoy. Nos situamos en Lucas 3, versos 15, 16 y 21 al 22. Dice: el pueblo estaba en la duda y todos se preguntaban interiormente si Juan no sería el Mesías. Recordemos que el advenimiento de Juan fue público y notorio, porque fue una concepción por mucho sobrenatural. Zacarías era un sacerdote ya entrado en edad. Isabel, su esposa, tampoco era una muchachita, también era entrada en edad. Y con todo y ello, Jehová envió al ángel a que anunciara a Zacarías cuando estaba ofreciendo, de acuerdo como le tocaba en la repartición que hizo el rey David, de cómo servirían las familias sacerdotales para colocar el incienso dentro del altar, en el lugar santo del altar. Entonces a Zacarías de la familia de Abdías le tocaba en la segunda mitad del mes de junio, le tocaba colocar el incienso. Luego de allí, ¿por qué le hablo esto? Porque sabemos, bíblicamente podemos afirmar que Juan el Bautista nació para Pascua y 6 meses después, en tabernáculo, nace Yeshua HaMashiach. Bueno, eso también está en el sitio web www.mosqueterosdejehová.com. Allí tenemos esos estudios bien esquematizados con todos sus referentes bíblicos. Ok. Continuamos diciendo entonces, siempre había ese temor sobre Juan, porque no les caía bien, pero decían, por muy mal que nos caiga, si este es el Mesías nos metemos en tremendo problema. Vamos a dejarlo quietecito allá y nosotros aquí. Pero se preguntaban, tenían la pregunta, ¿será este o no será este? Muchos de los maestros de la ley participaron cuando Zacarías quedó mudo y luego participaron cuando nace el niño y Isabel Elisheba dice, su nombre es Juan. Y ellos dicen,
Juan no, hay que ponerle Zacarías como el papá. Y Zacarías pide una tabla y dice, su nombre es Johanán, así como dijo Elisheba, Johanán. Y entonces bien impresionante, porque allí se desató la lengua de Zacarías y comenzó a profetizar sobre lo que sería el propósito de Johanán. Y todo el mundo quedaba admirado sobre las profecías que decía Zacarías y decían, algo grande Jehová está haciendo y hará a través de este niño. Todo esto quedaba en el reservorio de la mente de la gente, y en la generación de Johanán todos estaban expectantes y decían, este es el tiempo del Mesías. Y lo más seguro es este mismo Johanán, porque de por sí es hijo de sacerdote, tiene su sangre sacerdotal, es de la tribu de Judá, es judío de pura cepa, tiene que ser él. Pero quedaban consternados porque Johanán no fue criado entre los sacerdotes en el templo. Johanán fue sacado al desierto con una rama de los esenios, pero Johanán fue llevado a una cueva en el desierto y allí era asistido por Elisheba, Isabel, su madre. Por eso es que Zacarías lo menciona Yeshua, se le da la muerte entre el atrio y el altar. Lo matan los soldados de Herodes que andan buscando al niño. Y Zacarías, por supuesto, no revela el paradero de Johanán y por tanto le causan la muerte. Gloria a Jehová. Todo este preámbulo dentro del mismo diagnóstico. Excelente. Entonces, vemos allí, ya en el verso 16 dice, por lo que Johanán o Juan hizo a todos esta declaración, para dejar en claro que no era él, dice, yo les bautizo con agua. Recordemos, agua, bautismo, agua, logos, tengamos eso presente. Pero está para llegar uno con más poder que yo. No quiere decir que el agua, el bautismo con agua no tiene poder o no es importante. Sí lo tiene. Pero aquí estamos hablando de un poder de otra naturaleza, que es mayor que el poder del agua, pero no sigue siendo poder y requisito el del agua, que es logos. Muy bien, con más poder que yo, y yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego, rema. Aquí vemos Espíritu Santo y fuego. Entonces tenemos aquí, Johanán nos está hablando de la confluencia de dos bautismos. Johanán bautiza con agua. Agua es tipología de palabra, de la palabra logos o de la palabra escrita. Logos, palabra escrita. Lo que encontramos en nuestras Biblias desde Génesis hasta Apocalipsis es logos, la palabra escrita de Jehová. Pero viene uno que los bautizará con Espíritu Santo. Viene uno que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aquí estamos hablando ya de el bautismo a través del rema. Rema es palabra específica de Jehová. Una palabra hablada específica de Jehová. ¿Sí? Palabra hablada específica de Jehová, eso es rema. Entonces, necesario es el logos, la palabra escrita, con la palabra específica hablada, el rema de Jehová. Pero yo no voy a tener el rema de Jehová, yo no voy a ser capaz de escuchar la palabra específica que el Espíritu está hablando en mi espíritu si no estoy en plenitud de comunión con Él. Por ello se requiere de dos bautizos. El primer bautismo en el agua, entendiendo la palabra bautizo del original hebreo, bautizo o baptizo, porque es una palabra no traducida, es la misma palabra de que no se tradujo. Simplemente significa se sumerge una naturaleza y sale otra naturaleza. Cuando el bautismo es en agua, el agua es tipología de la palabra logos, de la palabra escrita, ¿sí?
es tipología. Logos es tipología de palabra, que puede ser tanto escrita como oral, la palabra hablada. Porque el rema es la palabra hablada, la palabra específica hablada, del Espíritu hablando. Pero el logos es la ley, la palabra escrita de Jehová. Eso es importante que lo tengamos claro, porque necesitamos participar del bautismo de Juan y necesitamos participar del bautismo de Jesús, o del bautismo de Johanán y del bautismo de Yeshua. Ambos bautismos son necesarios, porque con el bautismo de Johanán nos interrelacionamos con el Logos, entendemos las leyes, los mandatos, los decretos, los preceptos de Jehová, las 613 leyes o normas que Jehová nos muestra a través del Pentateuco. Lo entendemos con ese bautismo en el Logos, en el agua, el bautismo de Johanán. Ahora bien, la aplicación de estas leyes, para la aplicación correcta, necesitamos del espíritu de sabiduría, y esto no lo tenemos si no renacemos de arriba, siendo bautizados ahora por el fuego, ¿sí? Espíritu Santo y fuego, siendo bautizados en el fuego. Recordemos que se posaron sobre los apóstoles como lenguas de fuego sobre sus cabezas. Ahora, el bautismo en Yeshua es el bautismo en Espíritu Santo y poder, en el Ruach HaKodesh y poder. Entonces Yeshua nos conecta con el Ruach HaKodesh, eso que estaba perdido, la muerte espiritual. Recuerdan, el día que comas del árbol ciertamente morirás. En Yeshua esa maldición es quitada y hay una reconexión por causa de Yeshua de nuestro espíritu con el espíritu de Jehová, con el Ruach HaKodesh. Ahora, poseyendo el Logos y poseyendo el Rema, entonces somos la eclesía que vive en comunión y por ello estamos salvos. Por ello estamos a salvos. Aquí parafraseando lo que es el título de hoy. Necesitamos de ambos bautismos. Necesitamos ser sumergidos en la Biblia, pero necesitamos también ser sumergidos en una plenitud de comunión con el Ruach HaKodesh, para que teniendo la totalidad de lo que Jehová ordena y la totalidad de lo que Jehová inspira a través de su espíritu para cada uno de nosotros, eso nos va a dar a nosotros la plenitud de vivir el cielo en la tierra en una total sujeción de obediencia a Yeshua HaMashiach por el Ruach HaKodesh que se nos ha sido dado. Muy bien, preciosos reyes amados. Luego continúa hablando el verso 21 de Lucas 3. Un día fue bautizado también Yeshua entre el pueblo que venía a recibir el bautismo, el de Johanán, en el agua. Y mientras estaba en oración, es interesante, mientras estaba, ¿en qué momento? En oración, se abrieron los cielos, verso 22, y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, bajó sobre él y se manifestó extraordinariamente en forma de paloma. Y del cielo vino la voz. ¿De quién es esa voz? De Jehová, el Padre. Tú eres mi Hijo. Hoy te he dado a la vida. Tú eres mi Hijo. Hoy te he dado a la vida. Inmediatamente después del bautismo en el Jordán de Yeshua, vemos que las Escrituras nos dicen que fue llevado por el Espíritu al desierto. Eso es clave, eso es clave y muy importante. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora Yeshua no tomaba decisiones según su alma, sino que todas las decisiones después del bautismo en el Jordán eran dictaminadas por el mismo Espíritu de Jehová viviendo a través de él, y fue impulsado, conducido por el Espíritu de Jehová al desierto. Yeshua comienza toda una travesía en su ministerio
de ser guiado por el Espíritu de Jehová, que tenía comunión habitando en él de continuo. ¿En qué momento recibe Yeshua esta impartición? Orando. Estaba Yeshua orando. Y es interesante porque el orar forma parte de la práctica de la justicia. Es la primera de las obras de piedad. Oración. Oración. Yeshua estaba orando cuando se manifestó el Espíritu en forma de paloma y habló Jehová desde los cielos diciendo: tú eres mi hijo. Hoy te he dado a la vida. Hoy te he dado a la vida. Hoy he infundido en ti la totalidad de mi espíritu. Hoy ha pasado a formar parte de tu ser consciente. El tener la plenitud del conocimiento de para qué te he traído y lo que has de difundir, lo que has de hacer. Entonces, Yeshua recibe del Padre origen, identidad, propósito y destino para ejecutar su obra en la plenitud de la sujeción al Ruach HaKodesh, al Espíritu que le une intrínsecamente al Padre, haciendo de los dos uno solo. Así como Jehová, el Ruach y Yeshua son en sí mismos uno solo. Gloria a Jehová. Preciosos Reyes Santos. Pasando entonces al pronóstico. Resulta imperativo tomar en cuenta el hecho de que el ministerio de Yeshua, en el ministerio de Yeshua, la clave es el Ruach HaKodesh. El Espíritu es lo que une, el Espíritu es lo que une el mundo material con el mundo inmaterial. El Espíritu es lo que conecta nuestra vida en la carne con nuestra vida en el Espíritu. El libro de Efesios dice: en Cristo Jesús o en Yeshua HaMashiach estamos conjuntamente sentados con Él en tronos celestiales. Estamos. ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo es eso? Recordemos que en Yeshua HaMashiach, también nos lo dice el mismo apóstol Pablo, hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable. ¿Y cómo se da todo eso? ¿Y por qué habla como que ya fue, siendo que estamos todavía en carne? Porque se supone que al participar nosotros de la vida del Espíritu, ahora nos movemos en la frecuencia del Espíritu, y todo aquello que era invisible pasa a ser visible para los que son del Espíritu. Y recibimos instrucción de Jehová por medio de su Ruach HaKodesh para hacer las obras que a Él le agradan, que a Él le placen. Así es como Yeshua, teniendo plenitud de comunión con el Padre, recibía instrucción a través del Ruach HaKodesh de todo lo que Él debía ejecutar para Jehová. Por eso dice, Yeshua es conocido como el Emmanuel, como Dios entre nosotros, o el Dios humanado, o el Dios que camina entre los hombres. ¿Por qué? Porque es la totalidad del Ruach HaKodesh habitando entre nosotros por el verbo hecho carne, Yeshua HaMashiach mismo. Entonces en Yeshua confluye lo que es la totalidad del Logos y la totalidad del Rema. En Yeshua mismo confluye todo lo que es la totalidad del Logos y la totalidad del Rema. Cuando nosotros nos hacemos uno con Yeshua HaMashiach como su eclesía, lo hacemos en la totalidad del Logos y en la totalidad del Rema, para poder imitarle en todo su carácter, en toda su mansedumbre, en todas sus obras, pasando a ser uno con Él
estamos capacitados con su Espíritu para hacer las mismas obras que Él hizo, y como lo declara en Marcos 16, aún mayores, porque Él está junto al Padre. Entonces, preciosos reyes santos, en este pronóstico debemos nosotros tomar en cuenta que debemos hacernos conscientes de la vida del Espíritu que está en nosotros. Hemos sido, con Yeshua HaMashiach, hemos sido sellados en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu del Padre que nos anhela celosamente. Mientras más conscientes nos hagamos de que el Espíritu de Jehová mora en nosotros, más conscientes también nos hacemos de nuestra responsabilidad de no contristarlo. ¿Y cómo contristamos nosotros al Ruach HaKodesh habitando en nosotros? Porque le ignoramos. ¿Y cómo le ignoramos? Al no llevar una vida de justicia, al no orar. Al no orar, no estamos teniendo una comunión efectiva con el Padre. Al no ayunar, al no orar, no estamos reconociendo nuestra identidad. Al no orar, estamos despreciando nuestra identidad. Al no ayunar, estamos desconociendo nuestro propósito. Y al no diezmar y ofrendar, no estamos desconociendo nuestro destino, porque nuestro destino es vivir en amor, y amor es dar. Entonces, en este pronóstico, podemos nosotros llegar a pronosticar de que, de acuerdo a la manera en que vivimos, podemos saber si estamos o no contristando al Ruach HaKodesh con el que fuimos sellados durante el bautismo. Es interesante cuando nosotros hacemos la analogía de Mateo 28, porque Mateo 28 dice: el que crea y se bautice. O sea que primero hay que hacer el compromiso de creer para luego bautizarse, según la manera que nos lo muestra Mateo. El que cree y se bautiza, hay que hacerse fiel a través de la ketubá. Hay que tomar el pacto por medio de la ketubá antes de pasar al mikvah, porque el mikvah es cambio de estado. Una vez que Yeshua pasó por el Jordán y participó de su bautismo para cambio de estado, ya no volvió a la vida privada que tenía con María, su madre. Ahora pasó a ejercer el ministerio, porque el bautismo en el Jordán fue su matrimonio. Fue su matrimonio. Dejó de ser el hijo que le servía a María, la siguió honrando, claro que sí. En la Escritura hay muchas muestras de ello. Luego vamos a ver lo que es las bodas de Canaán para el próximo Shabbat, bendito sea Jehová. Entonces es interesante porque vamos a ver todo este proceso, y allí está su madre de por medio. Él la sigue honrando, mas sin embargo, a través del bautismo hubo un cambio de estado, inicia su vida pública, y ahora su propósito primordial es honrar a aquel para quien pasó por el mikvah. Ahora va a ser guiado por el espíritu de aquel que le conduce, porque en el mikvah cambió de estado para ser conducido ahora por el espíritu de Jehová, hacer las obras de Jehová prioritariamente en el ejercicio de su ministerio. Entrando ahora sí al control del pronóstico. Yeshua nos muestra a través de todo su ministerio, en Galilea, en Judea, ¿verdad?, en Perea y sus alrededores. Yeshua nos muestra a través de todo su ministerio cómo el bautismo nos compromete a vivir para Jehová. El bautismo nos compromete a ser plenamente instruidos en el Logos, guiados por el Rema de Jehová,
para ser conforme el Espíritu de Jehová lo indica. El bautismo nos compromete a hacernos sensibles en comunión con el Ruach HaKodesh para cumplimentar los propósitos de Jehová en nuestras vidas. Porque si somos hijos de Jehová, tenemos que ser conducidos por el Espíritu de Jehová a imitación de Yeshua. Es por ello, preciosos reyes amados, que debemos reflexionar sobre nuestros bautismos. Si nuestro bautismo simplemente fue cuando fuimos niños y tenemos el papelito y buscamos la fe bautismal en la catedral o en las piedras, dependiendo del sitio, allá en Punta Cardón, dependiendo del sitio, buscamos nuestra fe bautismal. Entonces, eso es solo un requerimiento, un papel. Pero si nosotros nos vemos a través del bautismo de Yeshua, que es un cambio de estado, tomamos conciencia de que por nuestro bautismo nos debemos a Jehová en la búsqueda de una concientización plena del Logos y del Rema en nosotros, por el cual debemos vivir apegados para hacer las obras del Todopoderoso en nosotros y ser conducidos al destino de la nueva Jerusalén prometida. Amén. En el Salmo, en la cita de referencia, dice, ¿no? Los hijos de Jehová aclaman al Señor, aclaman la gloria del nombre del Señor, se postran ante el Señor en el atrio sagrado. El mismo Salmo nos menciona las obras de justicia o la práctica de la justicia frecuente de los que son hijos de Jehová. Le aclaman. Una aclamación se hace ¿en qué? En oración. En oración se le aclama a Jehová. Nos presentamos delante de Jehová en oración. Es una aclamación. ¿Y qué aclamamos? Su nombre. ¿Cómo lo hacemos? En postración. En postración. Y en esa postración, ¿delante de dónde lo hacemos? Del atrio sagrado. ¿Sí? De la ofrenda. El atrio, el lugar de la ofrenda. ¿Y qué es lo que ofrecemos? Nuestros propios cuerpos como sacrificios vivos, entendiendo que Yeshua HaMashiach es la ofrenda misma que se presentó delante del Padre de una vez y para siempre. Y nosotros, siguiendo, imitando lo que hace Yeshua, le aclamamos, postrado en su presencia, buscando su rostro, presentándonos como ofrendas delante del atrio, consagrados delante de Jehová. Preciosos reyes amados, como hijos de Jehová, estamos llamados a ejercer la práctica de la justicia como nos los indica el Salmo de hoy. Preciosos reyes amados, ahora intercedemos por todos los clanes de los mosqueteros de Jehová, de todas las casas de Bellavista, La Margarita, Ciudad Federación, que han venido haciendo Shema del Logos de Jehová, poniendo en práctica, ejecutando la obra específica, ejecutando el Rema, trayendo sus ofrendas en las fiestas del Jehová, sus diezmos y ofrendas. Ahora intercedemos. Padre de la gloria, te pido por cada uno de estos clanes, te pedimos por cada uno de ellos, te pedimos, Jehová de la gloria, que el poder de tu amor, que todas tus bendiciones de Deuteronomio 28 se hagan vida plena en cada uno de ellos y en sus 1000 generaciones de pacto. Guárdalos, Jehová, Padre glorioso, irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. Llénalos de la totalidad de tu bendición. Sobreabunda en ellos la generosidad de tu nombre, de tu gloria, de tu gracia. Tú eres Jehová proveedor, Padre eternos. Dale, Padre santo, salvación en sus espíritus, prosperidad en sus almas, salud y sanidad divina en sus cuerpos.
a ellos y a sus 1000 generaciones, para que glorifiquen tu nombre en todo tiempo y sean luz en medio de las tinieblas y lleven tu palabra a través de testimonios a todas las naciones de la tierra. Te alabo y te bendigo por sus vidas y por las obras extraordinarias que haces a través de ellos y de toda su descendencia santa, como reyes y sacerdotes santos delante de ti. Padre eterno, que tu gracia divina traiga bendición sobre bendición, que sean sobreabundados en toda obra de salvación. Te adoramos, te bendecimos, Padre Santo, te damos las gracias, porque sabemos que nos escuchas siempre y en todo momento. Amén, amén y amén. Preciosos Reyes Santos, recordando, like hacia arriba, la manito hacia arriba y el comentario, dejando el minuto que más le impactó, para que la difusión de la palabra libre de contaminación llegue cada vez a más personas y seamos de influencia en estos tiempos, para que en todo el mundo, como lo dice la profecía, la palabra libre de contaminación sea conocida en todas las naciones de la tierra. Son plenamente bendecidos en Yeshua HaMashiach, preciosos Reyes amados, llenos del Logos y del Rema de Jehová, porque son salvos, hijos de Jehová, que son guiados por el Espíritu de Jehová. Son bendecidos para bendecir, porque solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo como David. Yo danzo como David. David danzaba como cordero de la mañana. David danzaba como cordero de la mañana. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David.